comienzo pretendía terminar hoy este capítulo, pero no se puede, es muy difícil con todo lo que nos hablan la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 42 al 44. Mientras usted busca la palabra del Señor, le informo que la pastora, ayer estuvo con su hermano, está un poco mejor, pero igual es de cuidado la situación. Y ella recién el martes tiene hora a médicos y que recién ahí vamos a saber cuándo ella podrá devolverse. Así que Dios sea bendiciendo la vida de nuestra pastora, dándole paciencia a su pastor y a los chicos que están con nosotros, porque ellos son los que más sufren. Como yo también ahora estoy en dieta, ellos lamentablemente también tienen que estar a dieta estricta, así que Dios sea bendiciéndole a ellos, dándoles la paciencia. Y Dios les bendiga. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 42 al 44, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Amén, tome asiento. Anteriormente vimos que Pablo y Bernabé estaban en medio de su viaje misionero, predicando en la sinagoga de los judíos de la ciudad de Antioquía de Pisidia. Les hablaban a los judíos y prosélitos y a los gentiles sobre la salvación a través de Jesucristo. Ese era el mensaje que ellos estaban entregando. Pero en el verso 42 al 45 vemos un momento crucial en su misión donde enfrentan oposición y rechazo por parte de algunos judíos, pero también ven una gran respuesta y aceptación por parte de los gentiles. En estos pasajes veremos los tres impactos que produjo la palabra de Dios en dicho auditorio, y estos son: le rogaron a volver a reunirse, los judíos y prosélitos siguieron a Pablo y Bernabé, y lo que sucedió el día siguiente, sábado. Estas tres cosas vamos a ver en esta tarde. Amén. El primer impacto que produjo la palabra de Dios es que le rogaron a volverse a reunir. ¿Y por qué impacto? Porque es algo que ellos no habían vivido, ellos no estaban pasando, y la Escritura nos dice que ellos le rogaron, le clamaron poder volverse a reunir. Verso 42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, eso quiere decir el próximo día sábado, les hablasen de estas cosas. Y estas cosas eran los que ellos estaban hablando, de las maravillas del Señor. En un comienzo los judíos no aceptaron el mensaje que Pablo y Bernabé llevaban. No se dieron por vencidos, ellos continuaron hablando la palabra del Señor. Pablo y Bernabé no se quedaron callados, sino que al contrario, no porque lo hayan no aceptado en un comienzo, ellos no siguieron hablando, sino que al contrario, siguieron exponiendo la palabra de Dios. Y a pesar de la dureza que termina el verso 40 y 41, se recuerda en la semana anterior a esta, donde en el último versículo Pablo cita una profecía del Antiguo Testamento que les decía lo siguiente: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contare. Les llama la atención porque ellos, a pesar de que estaban escuchando, ellos no querían oír. Y les llama la atención a aquellos judíos, aquellos que estaban en aquella sinagoga, queriéndoles decir: ustedes están igual como en nuestros antepasados antes de ir cautivos a Babilonia. Están menospreciando la palabra de Dios, están menospreciando lo que Dios nos está hablando, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y era un mensaje difícil. Y lo mismo puede ser para nosotros o para cada uno de nosotros cuando usted y yo menospreciamos la palabra del Señor. Cuando nosotros no queremos escuchar y oír la palabra de Dios y la menospreciamos, no le tomamos atención. Pero, ¿por qué decimos que la palabra del Señor impactó? Fue extremadamente favorable después que terminó este verso, porque le rogaron que el sábado siguiente le hablasen de estos temas.
Evidentemente el mensaje de Pablo en la sinagoga produjo una gran impresión en aquellos hombres, en aquellos gentiles, en aquellos judíos, incluso aún en los prosélitos hubo un impacto en sus vidas. Un impacto que les mandó a que le rogaran. Qué hermoso sería, qué maravilloso sería que nosotros rogásemos por querer estar el próximo, es decir, yo me imagino, y disculpe que se lo diga de esta forma, yo me imagino Pablo saliendo de la sinagoga, estando saliendo de la puerta, y los gentiles se le aglomeran y le piden, estate la próxima semana, te esperamos aquí, queremos que nos vuelvas a hablar. Y esa es la intención que debiéramos tener cada uno de nosotros. Cada día domingo, cada día que nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos a adorar al Señor, esa debiera ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Querer reunirnos a adorar, bendecir, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Dejar todas las otras cosas que puedan ser triviales, pero ese día poder decir, yo quiero aprender de la palabra del Señor. Eso es lo que estos gentiles le estaban diciendo a Pablo. Gentiles que no conocían al Dios vivo, que era primera vez que escuchaban de Jesucristo, era primera vez que ellos escuchaban que podían ser salvos. En este pasaje vemos el primer impacto en la audiencia que fue expuesta la palabra de Dios. Es evidente que Pablo predicó bajo la unción del Espíritu Santo, ya que este versículo afirma que la gente le rogaba, le suplicaba tanto a Pablo como a Bernabé que se reunieran de nuevo durante el próximo día de reposo para que volviera a predicarles, para que les volviera a hablar de la palabra del Señor. Ellos estaban sedientos, hambrientos de la palabra de Dios. El hambre por la palabra es el fruto del obrar del Espíritu Santo y es el estado natural de aquel que ha nacido de nuevo, ha escuchado la voz de Dios y está caminando en el Espíritu de Dios. Si hay algo que usted y yo podemos tener en nuestras vidas, el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios debe movernos a nosotros a querer escuchar palabra de Dios, el querer aprender de la palabra de Dios, el querer estar en comunión con Dios. Si no estamos sintiendo esa hambre, debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos. Ellos tenían esa hambre. Estos hombres tenían esa hambre, que fueron y le rogaron. Pero hay algo más en este verso que no podemos pasar por alto, que es la importancia del testimonio y de compartir nuestra fe con los demás. Los gentiles que no formaban parte del pueblo elegido de Dios estaban fascinados por las enseñanzas de Pablo y querían saber más acerca de esta verdad que él predicaba. Es importante recordar que nuestra vida debe ser coherente con lo que predicamos. Amén. Amén. Debe ser coherente. Si yo predico de paz, debo ser un hombre de paz. Si yo predico de amor, debo ser un hombre de amor. Los gentiles estaban interesados en las enseñanzas de Pablo porque veían en él a alguien que vivía según lo que enseñaba. No nos olvidemos que los judíos se molestaron, pero él mantuvo la calma, les enseñó, les habló con amor, les decía, hermanos míos. No nos olvidemos los versículos anteriores de este capítulo 13, hermanos míos. Y les hablaba con amor, con ternura, y les enseñaba las escrituras. Debemos esforzarnos por vivir nuestra fe de manera auténtica y coherente para que los demás puedan ver la verdad en nuestros actos y palabras. De nada nos sirve hablar y no hacer nada. Nosotros debemos ser coherentes. Lo que hablamos, lo que decimos, debemos hacerlo. Amén. Y eso cambia a las personas. Eso impacta a quienes nos están escuchando. El segundo impacto que produjo la palabra de Dios es que los judíos y prosélitos siguieron a Pablo y Bernabé. Y esto es importante verlo. Verso 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos, después que los gentiles le pidieron que volviera la próxima semana, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles. Nos damos cuenta de lo que sucedió aquí.
algo maravilloso, es algo sorprendente, es algo que ellos, los muchos judíos, porque dice muchos judíos, y los prosélitos, quienes habían hecho judíos, no se aguantaron hasta el siguiente sábado, sino que al contrario, siguieron a Pablo y a Bernabé. Mire lo que ocurre. ¿Cuántos de nosotros seguimos? ¿Queremos aprender más? Mire lo que nos va enseñando ellos. Estos judíos que conocían la ley, que sabían de que Cristo iba a venir, ellos esperaban a Cristo. Estos prosélitos que se convirtieron al judaísmo porque estaban aburridos de las religiones paganas y dijeron, aquí hay un verdadero Dios. Pero cuando ellos escucharon de Cristo, no se esperaron hasta el próximo sábado, sino que al contrario, los siguieron. No para darle muerte, no para hacerle algo daño, sino que para conversar, para preguntarles, para que él les hablara. El hambre por la palabra en este grupo era tal que no pudieron ni siquiera esperar el próximo día de reposo, sino que siguieron a Pablo y Bernabé para que ellos continuaran hablando de las verdades que acababan de escuchar. Vemos cómo Pablo y Bernabé predicaron un mensaje tan poderoso que muchos judeos y prosélitos piadosos lo siguieron y se convirtieron a la fe cristiana. Esto es maravilloso cuando tú, cuando yo, cuando nosotros predicamos de la palabra del Señor, algo debe ocurrir. Amén. Entonces ellos, estos apóstoles, Pablo y Bernabé, le persuadían. La persuasión es el proceso de convencer a alguien de algo. En este caso, Pablo y Bernabé persuadían, convencían a las personas para que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Ya? Y esto es sumamente importante. Una religión que estaba acostumbrada a sus ritos y tradiciones, en un momento a otro dejar todo para seguir a Jesús, tiene que haber impactado sus vidas. Por eso es importante, por eso es algo que impactó la vida de estos muchos judíos y también de aquellos prosélitos, que ellos estaban acostumbrados a los ritos, a los sacrificios, y que le hablaran de que ya Jesucristo había sido el sacrificio, que no tenían que cumplir ninguna cosa de la ley. Pablo le está diciendo que solamente Cristo es suficiente. Por eso les impactó a estos hombres que fueron y salieron y lo siguieron. Háblanos. Y él los persuadió, él los convenció de que esto era así. Solo Cristo es necesario, no hay más. Hoy en día existe un sinfín de religiones, un sinfín de denominaciones, un sinfín de gente que quiere hacer algo para querer agradar, para querer ganarse el cielo. Y Pablo lo único que le dice, ¿sabes qué? Solo Cristo es necesario. Amén. Y ese es el mensaje que tú y yo tenemos. La gente no necesita hacer nada, solo aceptar el regalo que Dios nos dio. Amén. Solo Cristo es suficiente. Si usted se pone a ver la historia de todas las religiones, todas las grandes religiones, todas tienen que hacer algo para ganarse la salvación. Los que creen en Cristo, aún algunos de ellos, creen que hay que hacer obras. Otros ni siquiera creen en Cristo, pero también tienen que hacer obras para poder librarse del karma, de todo lo que es el ser humano, de la maldad que uno tiene. Igual tienen que hacer obras. Pero en Jesucristo está el verdadero camino a la salvación. Ellos le persuadían, les aconsejaban y les decían que perseverasen en la gracia de Dios. La importancia de perseverar en la gracia de Dios es un tema fundamental en la vida de todo creyente. No solo de aquellos, sino que también de los que vivimos hoy en día. Debemos perseverar en la gracia de Dios. La palabra perseverar significa mantenerse firme y constante en algo. En este caso se trata de perseverar en la gracia de Dios, es decir, en el amor y la misericordia de Dios nos ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo. La gracia de Dios es el regalo más precioso que podemos recibir y es por eso que es importante que perseveremos en aquel regalo. No hay nada que puedas hacer para merecerte este regalo. No hay nada que yo o usted podamos realizar, hacer, dar, entregar
para merecernos el regalo. Solo lo recibimos por la gracia de Dios. Amén. ¿Qué significa perseverar en Cristo? Es mantener una relación constante y firme con Él, a pesar de las dificultades o desafíos que se presenten en la vida. Significa seguir confiando en Él y en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas o cuando nos sintamos débiles e inseguros o cuando ya digamos no podemos más, que queremos tirar hasta la toalla. Ahí nosotros, cada uno de nosotros debemos perseverar en Cristo. A pesar de lo que podamos estar viviendo, pasando, la situación que sea, nosotros debemos perseverar. La Escritura nos invita a perseverar. Jesucristo invitó al pueblo cuando que perseveráramos en su gracia. Amén. Esto implica, amada iglesia, mantener la fe, que es creer en Cristo y en su poder salvador, incluso cuando las cosas no salen como las esperamos. Confiar en que Dios está con nosotros y nos guía en todo momento. Ser fieles a Cristo y a sus enseñanzas, incluso cuando otros nos abandonan o nos critiquen. Esperar en el Señor y confiar en el que tiene un plan y propósito para nuestra vida. Aunque todos te abandonarán, aunque nadie te quisiera, aunque muchos te puedan criticar, decir malas palabras, decir ahora la canuta, ahora que está yendo a la iglesia y esto otro, tú debes perseverar, debes seguir, debes continuar, aunque nadie te entienda, aunque nadie en tu hogar pueda comprender lo que tú estás viviendo con el Señor, debemos perseverar. Amén. Es seguir adelante en nuestra fe y en nuestra relación con Cristo, incluso cuando enfrentemos obstáculos y desafíos. Perseverar en Cristo es un proceso diario que requiere esfuerzo y dedicación. No es algo happy. No es el mundo feliz de Bills y Pap. No. El perseverar en Cristo, el perseverar en su palabra, el perseverar en su fe, requiere un esfuerzo y una dedicación. Amén. La Ale con la Pasti ya están a punto ya de titularse, les queda bastante poco, ya terminan este año y ya el próximo les queda casi la nada misma. Pero para poder tener esa titulación, todo eso, para hacer su memoria, como ya lo han hecho algunos de nuestros hermanos y acá, tuvieron que estudiar, quemarse las pestañas, dejar horas de descansar, de dormir, perseveraron para conseguir un objetivo. Se dedicaron cuando asisten ahí, hacían sus prácticas, aunque no les gustaba a veces donde les tocaba, porque de repente las compañeras a veces hay rencilla, hay cosas que no les gustan, las profesoras a veces pueden ser un... Pero igual se mantuvieron. Y el resultado final es que después vamos a tener 2 enfermeras más por perseverar. Pero sabes que perseverar en Cristo es mucho más que tener 2 enfermeras más. Es tener la seguridad de que tú eres salvo. Es tener la seguridad de la vida eterna. Más que un título que puedas tener de ser enfermera, de ser contador, de ser ingeniero, de ser la carrera que uno pueda estudiar. Lo más importante, que tú puedas tener seguridad de vida eterna. Eso es más importante que cualquier cosa. Y esa es la cosa que menos a veces le dedicamos tiempo. Es en lo que menos perseveramos. Es el que menos a veces esfuerzo hacemos por querer estar y a querer aprender más de nuestro Maestro. Por querer estar horas con nuestro Señor. Por querer conocerle cada vez más. Perseveramos en muchas otras cosas, pero no en el conocimiento de Cristo. No en el conocimiento de Dios. Por eso me encantó este pasaje al ver hombres gentiles, hombres cansados de la religiosidad, hombres que conocían las tradiciones y todos los ritos, pero ellos quisieron saber más de la palabra del Señor, que siguieron a estos 2 hombres que trastornaron aquella sinagoga, que trastornaron aquella ciudad, llevando un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación,
Un mensaje en el que Cristo venía a reconciliar al ser humano con Dios. Y eso impactó en estos hombres. Y por último, este verso 43 nos enseña sobre la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, lo vamos a resumir, es el amor incondicional y desinteresado, escuche bien, que Dios muestra hacia la humanidad, hacia nosotros simples personas, vil pecadores, como diríamos algunos, y más, los más arrastrados, como un vil gusano podríamos incluso decir. Pero es el amor incondicional y desinteresado que Dios tiene por cada uno de nosotros. La gracia de Dios es un regalo gratuito y sin merecimiento que nos da a través de la fe en Jesucristo. ¿No es maravilloso esto? Porque Pablo, junto con Bernabé, le dicen a aquellos judíos que salieron de la sinagoga, que no se aguantaron las ganas, véalo así, que no se aguantaron las ganas de querer saber más, que hasta los siguieron a donde ellos estaban pernoctando, durmiendo, donde ellos estaban alojando. No sabemos bien, pero la Escritura no lo dice, donde ellos estaban. Pero esos judíos y esos prosélitos no se aguantaron las ganas de querer saber más. Y lo que Pablo les dice, los convence, ¿saben qué? Ustedes deben confiar y perseverar en la gracia de Dios, en ese amor incondicional, que no son tus obras, no son tus hechos, no es lo mejor que tú puedas hacer, lo que tú puedas realizar, no es lo que tú llegues a hacer, sino que solamente por el amor que Dios tuvo hacia esta humanidad, que nos dio a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro perdonador. Es un amor incondicional, ya que Dios nos ama sin importar nuestras fallas o errores. Nosotros que normalmente condicionamos nuestro cariño, que condicionamos nuestro amor a cómo nos traten, a cómo nos podamos relacionar, a lo que hagan con nosotros. Muchas veces nosotros condicionamos ese amor, pero Dios no. Le fallamos una y otra vez. Y si reflexionamos, ¿cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces le hemos hecho promesas y promesas que ni siquiera hemos cumplido? Promesas que una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez rompimos, porque las rompimos, pero a pesar de eso, el Señor nos sigue amando. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de querer a personas porque nos han tratado mal? Porque nos han dicho esto, no han hecho esto, o simplemente porque no las tratamos y las dejamos de querer. Pero Dios no es así. Dios muestra su amor incondicionalmente por cada uno de nosotros, a pesar de los errores que tenemos. Por eso cuando alguien le diga a usted no siga, no, porque hay personas que se levantan, hay personas que dicen, no, tú no sigas amando a esta persona, mira cómo te... Pero si Dios puso en tu corazón hacer eso, síguele amando. Síguele amando porque eso es de Dios. Porque a lo mejor muchos de nosotros, por las cosas que nos han hecho, uno podría decir que voy a seguir con esta persona si lo único que me ha traído ser infeliz, dolores de cabeza, como dice nuestra hermana Sandra. Más que estar contento. A veces pueden haber hasta personas tóxicas, a lo mejor, que están al lado tuyo. Pero si Dios ha puesto amor, sigue amándolo. Aunque los demás te digamos que no, tú sigue amando porque eso Dios lo puso, porque de la misma forma Dios nos ama a nosotros a pesar de nuestros errores. Amén. La gracia de Dios es un favor gratuito, ya que Dios nos da beneficios y bendiciones sin que lo merezcamos. Amén. Y de eso debemos estar claros. De eso usted debe tener claro esto.
No es que tú te merecías o yo me merecía. No, solamente su gracia. La gracia de Dios. Por eso digo, este versículo encerraba tanto cuando le habla que perseveren en la gracia de Dios, porque también encierra que la gracia de Dios nos salva del pecado y de la separación con Dios. Cuando los judíos pensaban que el holocausto, el corderito, los sacrificios, a ellos los perdonaba era por un año. Y después el año siguiente debían nuevamente hacer otro sacrificio. Y después al año siguiente otro más, toda su vida, si vivían 70 años entregando sacrificios para que le perdonaran sus pecados. Y aún así, no los salvaba completamente. Pero ¿sabe? Cristo murió una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Y a través de su muerte, usted y yo somos salvos. Amén. Y no solo eso, que seamos salvos, sino que también nos reconcilia con Dios. ¿Usted sabe lo que es reconciliar? Es volver a unir, es volver a estar juntos. Es algo que nos separaba. Por eso cuando los matrimonios a veces discutimos, peleamos, las reconciliaciones son bonitas, son hermosas. Porque nos volvemos a unir, volvemos a ser uno, pero cuando estamos peleados, discutimos, ¿cómo estamos? Cada uno por su lado. ¿O no es así? Nos acostamos enojados, nos acostamos y a veces por tonteras, no, ni siquiera por algo que sea verdadero o valedero, por tonteras a veces. Porque yo no quiero ceder o porque ella no quiere ceder. ¿Y eso de qué nos sirve? No dormimos bien, no. Pero eso es para nuestro estudio de matrimonio, no se lo pierda. No se lo pierda. La gracia de Dios nos declara justos ante Dios a través de Jesucristo. Usted sabe que cuando usted y yo hacemos algo malo y alguien nos demanda, o me salté un disco y me retienen la licencia, el juez es el que declara si uno es culpable o es inocente, ¿cierto? Y uno es inocente hasta que no se pruebe lo contrario por lo que dicen las leyes. No está la gatita para que reafirme. Pero el que declara inocente o culpable es el juez. Y qué maravilloso es aquí que Cristo, a través de Cristo, a través de la gracia de Dios, Dios nos declara a cada uno de nosotros inocente de nuestros pecados. Solo por la justicia de Cristo. Solo por ese acto de amor incondicional. Amén. Y por último, la gracia de Dios nos ayuda a crecer en santidad y a ser más como Jesucristo. Si usted quiere ser más como Jesucristo, queremos ser más a imagen de Dios, debemos buscar más de este Dios. Debemos tener de esta hambre que tenían estos hombres. Debemos tener de esa hambre que estos hombres judíos y prosélitos quisieron más, y más aún de estos gentiles que eran paganos, que no conocían a este Dios, pero querían saber más de este Dios maravilloso. La gracia de Dios es suficiente en nuestras debilidades y nos da fuerza en momentos difíciles. La gracia de Dios nos da paz y esperanza en medio de las pruebas y las dificultades. Por eso, amada iglesia, es importante recordar la importancia de perseverar en la gracia de Dios. Debemos recordar que la gracia de Dios no es algo que merecemos, sino que es un regalo gratuito que se nos ofrece gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del madero.
Además debemos compartir esa gracia con los demás, persuadiéndolos a perseverar en la fe y demostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones. Aunque somos salvos por la gracia, nuestra vida implica la perseverancia en la fe. No porque seamos salvos no debemos perseverar, sino que al contrario, día a día debemos perseverar más en la gracia. La vida cristiana no es fácil, y el que diga que es fácil no ha vivido lo que usted ha vivido. No ha pasado lo que usted ha pasado. No está viviendo lo que usted está viviendo. Pero a pesar de eso, yo le puedo decir en esta tarde, aunque su vida sea difícil y complicada, usted debe perseverar en la gracia de Dios. Amén. Por muy difícil que sea, por muy complicado que sea. Siempre hemos dicho que el ser cristiano no es un mundo de Bills y pap. No es como la rosa hermosa que vemos, sino que es aún más que esa rosa, sino que es también las espinas que a veces nos clavamos para poder contemplar esa hermosura. Seremos probados, dice la Escritura. Cada uno de nosotros será probado nuestro amor. Y nuestro amor se prueba como a través, como decía nuestra hermana María, a través de las pruebas, de las dificultades, del dolor, de la amargura, del llanto, de la enfermedad, de la tristeza. Ahí es donde nuestro amor es probado ante el Señor. Porque a pesar de lo que yo o usted podamos estar viviendo, la situación que estemos pasando, cada vez más yo puedo decir que Cristo es real, que Cristo vive, que Cristo es el que trae paz y tranquilidad en medio de mi dificultad, en medio de lo que pueda estar viviendo, en medio de mi dolor. Cristo es el que me consuela, el que me alienta y me levanta. Solo Cristo es el que puede consolar este corazón que puede estar dolido. Solo Cristo y nada más que Cristo. Es lo que necesitamos en nuestra vida. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos perseverar en esta gracia de Dios. Y por último, el tercer impacto que produjo la palabra de Dios es lo que sucedió el sábado siguiente. ¿Qué sucedió el sábado siguiente? Usted se preguntará, ¿qué pasó? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hubo un impacto el sábado siguiente? Veamos lo que dice el verso 44. Dice, el siguiente día de reposo, el siguiente día sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Amén. Es decir, casi toda la ciudad. Los más porfiados se quedaron, pero casi toda la ciudad. Eso trajo repercusiones después, que lo vamos a ver en el versículo 45, pero no hoy. Las repercusiones que trajo. Que se juntara tanta gente. Y hoy en día las iglesias están vacías. Hoy los hermanos no se quieren congregar, no quieren venir. Hoy la palabra de Dios nos cuesta a veces. Le damos importancia a muchas otras cosas. Más que a la misma palabra de Dios, a buscar de Dios. Que Dios nos ayude, porque estos hombres, estos versos nos enseñan algo que nosotros a veces hemos dejado de hacer y lo vamos a ver. Es evidente que la palabra del Evangelio se recibía con gozo especial por los gentiles que asistían a las reuniones de la sinagoga, buscando algo más elevado que las supersticiones e inmundicias de los sistemas paganos de sus religiones. Ellos por eso buscaban en las sinagogas, porque decían, el Dios de los judíos es diferente a nuestros dioses paganos. El Dios de los judíos no es como este César que se levanta, no es como este otro de acá, no es como el de allá, que hay que hacerle grandes tributos y no responden, no, nada de eso. Lo que Pablo y Bernabé estaban predicando era de un Dios cercano, de un Dios que se preocupaba por la gente, de un Dios que le interesaba lo que estaban pasando y viviendo. Y ese Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Es el Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Tiene tiempo para cada uno de nosotros. Aunque a veces nosotros no lo creamos, no lo pensemos. Pensamos que, no, si Dios tiene preocupación por cada uno de nosotros. Amén.
La noticia de la extraordinaria reunión celebrada en la sinagoga el sábado cundió por todos lados. Los estratos sociales de la ciudad. Sin duda alguna, a lo largo de la semana se había ido corriendo la voz con la noticia de los interesantes que resultaba el nuevo predicador y su independencia frente a la ley. Es decir, ellos escucharon un predicador que no estaba preocupado por enseñarles la ley y que debían cumplir la ley, sino que era un predicador que les decía que era en Jesucristo se cumplió la ley, que en Jesucristo podemos ser salvos, que en Cristo hay remisión de pecado, que en Jesucristo hay paz. Era el Dios que estaba predicando Pablo, despertando un vivo interés en de los predicadores y su mensaje hasta tal punto que el sábado siguiente casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios. Ya no solo judíos y prosélitos, sino que se reunieron para oír las enseñanzas de Pablo y Bernabé sobre la palabra de Dios, sino que toda la ciudad estaba lista para escuchar el evangelio de Pablo en el siguiente día de reposo. Sin embargo, no era solamente el poder de la novedad, porque podrían pensar es novedoso, no existían las redes sociales como hoy existen. Nosotros vemos una noticia que nos llama la atención y a veces las compartimos con varias personas. Y mira esto, mira esto, mira esto otro. Cuando hay una oferta, de repente, mira la oferta que está en... Y compartimos información, pero nos cuesta a veces compartir la información de un mensaje, de una palabra, de un versículo bíblico. Compartimos historias de gatitos, historias de bebé, cosas que los memes los compartimos también. Pero ¿cuántos compartimos la palabra de Dios? ¿Cuántos compartimos un mensaje a alguien que se está perdiendo? Cuando tenemos un curso, y a lo mejor los que estudian, tienen sus compañeros y sus compañeros tienen hogares destruidos. Pero les podemos compartir otras historias, otras cosas. Hasta creamos a veces TikTok para cosas que nos dan risa, pero no para compartir un mensaje de salvación. Amén. No era solo la novedad de los predicadores de turno, era más bien el poder de la palabra de Dios. Este era el poder principal que atraía a la gente. Y Lucas lo enfatizó en su relato. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y qué importante es eso. Qué importante que se predique la palabra de Dios. Hoy cuando escuchamos en redes sociales noches de avivamiento, noches de sanidad, noches pero no noches de la palabra de Dios. Ven porque vas a recibir tu milagro. ¿Y dónde queda la palabra? Nada, nada en nuestra vida debe sustituir la palabra de Dios. Ni la mejor pieza oratoria, ni el mejor mensaje, ni la historia más bella contada, ni el mejor humor, nada debe sustituir la palabra viva y eficaz. Por eso cuando se busque exhortar, aconsejar a alguien, sea quien sea en forma personal en la iglesia, en el curso, siempre que sea cimentado en la palabra de Dios. Nunca debemos dejar la palabra de Dios de lado. Si usted se da cuenta aquí, no habla de ningún milagro que Pablo y Bernabé hayan dicho. No habla de ningún acto milagroso en ese tiempo. Solo ellos se dedicaron a exhortar la palabra de Dios. Solo eso. No le ofrecieron casa, no le ofrecieron auto, no le ofrecieron que dijeran que no estaban enfermos, que dijeran que estuvieran sanos, que vamos a tener riqueza aquí en la tierra. No le dijeron nada de eso. Porque hoy en día a veces escuchamos esas cosas. Y nos invitan a escuchar y se llenan y se aglomeran para escuchar esas cosas. ¿Y qué sucede para escuchar la palabra de Dios?
Que dejemos el pecado que estamos llevando, que dejemos aquellas situaciones que a Dios le desagradan. Eso es palabra de Dios y eso no nos gusta. A nadie le gusta que le digan las cosas. Pero la palabra es la que nosotros debemos estar cimentados. Cuando estos gentiles le rogaron a Pablo y Bernabé que se juntaron, es algo digno de admirar y algo que usted y yo debemos imitar, ya que ellos durante la semana se encargaron de algo. Ellos sembraron durante la semana. Imagínense cuando salen los gentiles de la sinagoga, que a lo mejor pueda ser un grupo como el que estamos aquí hoy. Cada uno de nosotros veámoslos como gentiles que aceptamos a Cristo, aceptamos la predicación de Pablo y Bernabé, y ellos en una semana se pusieron a invitar a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, a todos a que fueran a la sinagoga al sábado siguiente, porque iba Pablo y Bernabé a predicar de la palabra de Dios. Eso es lo que sucedió. Si usted no lo ha pensado, no ha reflexionado, eso fue lo que pasó. Y dice la Escritura que casi toda la ciudad fue. Wow. ¿Se imagina si usted y yo nos preocupáramos durante una semana? Te invito este domingo, el Señor nos va a hablar nuevamente como me habló el domingo pasado. Te invito a la iglesia, vamos, no te quedes. ¿Quieres respuesta para tu vida? ¿Quieres un cambio? ¿Quieres una transformación? Solo en Cristo puede hacer, pero te invito este domingo. Si le hiciera una pregunta, ¿hace cuánto usted no invita a una persona a la iglesia? Quizás quedaríamos y pidiéndole perdón al Señor por no hacerlo. Estos gentiles aún no tenían un compromiso real, no conocían mucho a lo mejor de Cristo, solo lo que les predicó Pablo en ese momento. Pero ellos salieron. Eso me hace recordar, no sé si usted lo hizo alguna vez, pero cuando recién aceptamos a Cristo, uno le predicaba a todo el mundo. No sé si usted lo vivió, pero yo lo viví. Cuando uno aceptó por primera vez, llegó al Evangelio, uno le predicaba a todo el mundo. Se enojaban, no importa, igual les predicaba. Sin tener tanto conocimiento de la Escritura, pero uno hablaba de Cristo. El amor nos motivaba, nos movía. Lo que nosotros tenemos en nuestro corazón nos debe motivar a hablarle a aquellos que se están quedando. Ya no es tiempo de que ellos se queden. Ya es tiempo en que empiecen a llegar a las plantas del Señor. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros, de usted y de mí, que hablemos de Cristo, que los invitemos. Y que para hablar tenemos que también tener, no se olvide, buen testimonio de un verdadero cristiano. Y quizá a lo mejor ahí está donde muchas veces usted y yo no predicamos. O quizás que la gente a veces no nos cree porque nuestro testimonio no es el mejor. Para reflexionar o no, para que pensemos o no, pero no por eso no nos vamos a quedar. Debemos cambiar. Amén. Esto nos invita a no solo contentarnos con vivir nuestra fe en privado, sino que debemos estar dispuestos a compartir nuestras experiencias con los demás y ayudarles a acercarse cada vez más a Cristo. Este versículo nos muestra la importancia de llevar la palabra de Dios a aquellos que nos rodean. En el mundo actual, muchas personas buscan respuestas a sus preguntas más profundas y anhelan encontrar sentido en sus vidas. Como cristianos tenemos la responsabilidad, y esto es algo que a lo mejor ni usted ni yo habíamos tomado. Es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad. ¿Sabe lo que es una responsabilidad? ¿Cierto? Todos saben lo que es una responsabilidad. Todos sabemos lo que es una responsabilidad. Cuando usted es cristiano es su responsabilidad.
Y cuando usted no cumple con su responsabilidad, ¿qué está haciendo? Está faltando, ¿cierto? Todo cristiano, nuestra responsabilidad es de compartir la verdad del Evangelio con aquellos que están perdidos y que buscan desesperadamente una respuesta. Hay gente que necesita allá afuera. Hay gente que anhela que le prediquemos el verdadero evangelio, este evangelio de amor, este evangelio de reconciliación. No solo que los condenemos, porque a veces somos buenos para condenarlos, tú te vas al infierno. Sí, se van al infierno, pero hagámoslo con amor. Mostrémosle la otra cara. Mostrémosle que Cristo vino a morir por ellos por amor a cada uno de ellos. Esto debe inspirarnos a buscar el conocimiento de Dios en nuestras propias vidas. Cuando escuchamos la palabra de Dios y aprendemos más sobre Él, somos más capaces de creer en nuestro amor por Él y en nuestra capacidad para seguir sus mandamientos, no los míos, sino que los mandamientos del Señor. Pero para eso debo aprender. A veces pecamos, erramos, fallamos solo por desconocimiento, solo porque aún pecamos porque no queremos aprender más. No, es que el que más sabe, y me puede salir alguno bíblico, el que más sabe más se le demanda. Por eso yo prefiero no saber para que no se me demande. Y nos ponemos bíblicos, sino. Pero ese es un error. Ese es un error. No nos olvidemos que usted y yo fuimos llamados para servir en el reino de Dios. Y como servidor tengo que esforzarme. Debo aprender de la palabra del Señor. No olvidemos el anhelo de los gentiles por conocer más sobre la verdad que Pablo compartía. Debiéramos tener ese mismo anhelo como les dije en un comienzo. Que los días domingos que estamos acá, que los días martes que nos reunimos, que los cuerpos que se reúnen, que los días jueves que tenemos estudio bíblico, anhelemos estar en la casa del Señor, anhelemos aprender más. Y si no puede venir en la semana por trabajo, por diferentes motivos, pero no se pierda los días domingos los cultos. Ese debiera ser nuestro anhelo. Por eso ellos le dijeron, el próximo día de reposo, queremos que estés de nuevo enseñándonos. ¿Qué le dijeron a Pablo y a Bernabé? Qué bonito sería que cada uno de nosotros anheláramos. Pastor, me estoy preparando, estoy en oración para que el Señor lo use el próximo domingo. No he recibido nunca una oración así. Quizá usted ha orado, pero nunca he recibido un apoyo. Porque eso debiéramos hacer. Porque yo quiero gozarme en la palabra. Quiero que el Señor me hable, me exhorte, me reprenda, me anime, me consuele. Son cosas que usted y yo debiéramos tener, anhelar constantemente. El Espíritu de Dios debiera desear en nuestras vidas. Ese Espíritu que deseamos tener debiera anhelar, querer aprender cada vez más de la palabra del Señor. Esta búsqueda nos recuerda que en nuestro propio caminar debe haber un deseo innato de una conexión con Dios. Al abrir nuestros corazones y compartir nuestra fe con amor, podemos ser faros que guían a otros en su propia búsqueda espiritual. Y que la gracia de Dios no solo nos salva, no se olvide nunca esto, sino que también nos sostiene en el día a día. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para aferrarnos a la misericordia divina y descubrir su amor inagotable. Al perseverar en esta gracia, no solo crecemos en nuestra fe, sino que también le mostramos a otros el camino hacia ese amor transformador que solo Jesús puede ofrecer. Es un viaje de confianza y de entrega donde cada paso, cada camino, cada minuto, cada segundo, cada hora que le entreguemos al Señor cuenta, donde avanzamos y crecemos en la gracia de Dios. Amada iglesia, no seamos como aquellos hombres que desechamos la palabra o desechan la palabra. Queramos aprender cada vez más de esta palabra del Señor. Que podamos ser como aquellos gentiles de ese tiempo que tenían hambre de querer oír. De estos judíos y prosélitos que no se aguantaron hasta el día sábado siguiente, sino que siguieron
a Pablo y Bernabé. Es tiempo de seguir al Maestro. Es tiempo de levantarnos. No de estar solamente acordándonos del pasado, lo que fue o lo que no pudo ser. Es tiempo que cada uno de nosotros tomemos decisiones y digamos, hoy, ayer no cumplí, pero hoy quiero cumplir. Y que el Señor día a día rindamos nuestra vida, nuestro deseo de perseverar en la gracia de Dios, sea día a día, constantemente. Y aunque podamos estar derrotados, aunque podamos estar caídos, aunque podamos estar por el piso, desde ahí el Señor nos puede levantar y animar a seguir adelante. Somos, como dice la Escritura, no somos de aquellos que retroceden, somos de aquellos que debemos avanzar constantemente. Y no avanzamos para ser más grandes aquí, avanzamos para que el día de mañana estemos en la presencia del Señor. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Vamos a invitar a nuestro hermano Sebastián que nos lleve en oración.